Inicia grabación. Buenos días, siendo las 9:24 del día 22 de marzo del año 2020, constituidos en la sala número 2 del Juzgado en Materia Penal en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Cuarto Circuito Judicial en Ixmiquilpan, Hidalgo, a efecto de llevar a cabo audiencia inicial relativa a la causa penal 40/2020, deducida del número único de caso 07-2020-0366, que se sigue en contra de Arístides Charres Pérez y Armando Santiago Chávez, por el hecho que la ley señala como el delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa agravada, cometido en agravio del adolescente de iniciales A, I, G, R. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez Alejandro Ramírez Roque. De pie, por favor, para recibir al juez. En el día y hora señalado por la encargada de sala, se decreta abierta la presente audiencia. Por parte de la agente del Ministerio Público, ¿quién comparece? Señora, muy buenos días. Buenos Jonathan días. Guadalupe Valdez Rodríguez, agente del Ministerio Público, con datos de notificación ya proporcionados a la administración de sala. Gracias. Sí. Buenos días, señoría. Buenos días. Licenciado Miguel Ángel Hernández Agustín, agente del Ministerio Público, con datos de notificación ya previamente establecidos ante el encargado de sala. Muy buenos días, señoría. Buenos días. Agente del Ministerio Público, licenciado Diego Armando López Ponce, con datos ya proporcionados ante esta representación. Buenos días, señoría. Buenos días. Licenciada Karina Ángeles Chávez, representante coadyuvante, adscrita a la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este distrito, con datos y formas de notificación previamente otorgados a la administración de esta sala. Gracias. Gracias, agente del Ministerio Público. ¿La representante legítimo de la adolescente ha tenido comunicación con ella? La última vez que tuve conocimiento, señoría, bajo protesta de decir verdad, fue el día de ayer, aproximadamente a las 5 de la tarde, me hizo del conocimiento que una vez que fuera notificada se iba a presentar en esta audiencia. Desconozco por qué no se encuentra presente. Gracias. Existe constancia de fecha 21 de este mes que fue notificada Yasmín Rangel Bautista, representante legítimo de la adolescente de iniciales A, I, G, R. Y toda vez que su inasistencia no impide la celebración de la presente audiencia, vamos a darle continuidad. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buen día, señoría. Buen día. Licenciado en Derecho Efraín Maguilla Albacajay, con número de cédula profesional 6691537. Comparezco en mi carácter de defensor particular y mis datos de notificación ya han sido proporcionados, de identificación y notificación han sido proporcionados previamente a la discusión de este juzgado. Gracias. Buenos días, señoría. Buenos días. Licenciado Luis Alejandro Cruz, igual con datos proporcionados ya en esta sala al personal de este mismo. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Arístides R, señor. Armando Santiago Chávez. Gracias, señor Arístides. Señor Armando, les pregunto, ¿ya han tenido contacto con sus abogados? ¿Ya les has informado acerca de sus derechos? Al micrófono, por favor. Sí, señor. Gracias. Les recuerdo que entre esos derechos que me dicen que ya tienen conocimiento está el de que cuenten con una defensa técnica y adecuada. Las personas que están a su lado se han ostentado como sus abogados. Y en este sentido les pregunto, ¿es su deseo nombrarlos como sus abogados para esta audiencia? Sí, señor. Sí, gracias. Sí, señor. Gracias. Un favor, un poco más al micrófono, por favor, para que quede debida constancia. Sí, señor. Gracias. Hago constar que me fue puesta a la vista una cédula profesional número 8.180.474, expedida a favor de Luis Alejandro Cruz, que lo acredita como licenciado en Derecho, de la cual obra una fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de su presentante. De igual manera, se me fue puesta a la vista una cédula profesional número 6.691.537, expedida a favor de Efraín Maguillal Vazcajay, ¿se pronuncia? Sí. Gracias. En el cual consta una fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de su presentante. Encargada de sala, ¿se ha verificado que estas cédulas se encuentran debidamente registradas? Debidamente verificadas, juez. Gracias. ¿Abogados aceptan y protestan el cargo conferido? Señoría, en términos del 113, fracción 11, 115 y 117 de la Ley Adjetiva Penal vigente, acepto y protesto el cargo. Gracias. Sí, acepto y protesto el cargo. Gracias. Encargada de sala, hace la devolución de las identificaciones, por favor. Señor Arístides, señor Armando, de igual manera les informo
que entre sus derechos está el que tengan comunicación permanente con sus abogados, siempre y cuando no rompan el orden de la presente audiencia. Si ustedes requieren de una asesoría más amplia, me lo hacen saber para que decretemos un receso a su favor y les puedan brindar esa asesoría a sus abogados. Les pregunto, ¿ya les han informado en qué consiste la presente audiencia? Sí, señor, ya se nos informó. ¿Alguna duda que tenga, señor Aristides, verdad? Ninguna. Gracias. De igual manera, señor Armando, ¿ya le informaron? Sí, señor. ¿Alguna duda que tenga respecto a lo que va a acontecer en la audiencia? No, señor. Gracias. De igual manera les informo que entre sus derechos también está el de que sus datos personales se manejen de manera pública o privada. ¿Cómo desean que manejemos esos datos? Consúltenlo con su abogado, por favor. Que sea privado, señor. Gracias. Privado, señor. Gracias. Primero me voy a dirigir a usted, señor Aristides. Le voy a hacer unas preguntas para garantizar sus derechos. ¿De qué nacionalidad es usted? Mexicana. ¿Habla y entiende perfectamente el idioma español? Así es, señor. ¿Pertenece a algún grupo étnico o indígena? El ñaño. ¿Requiere de traductor para la presente audiencia? Claro que no. Gracias. ¿Presenta alguna discapacidad que le impida tener una correcta comunicación? No. Gracias. A usted, señor Armando, de igual manera, ¿de qué nacionalidad es? Mexicana. ¿Habla y entiende perfectamente el idioma español? Sí. ¿Pertenece a algún grupo étnico o indígena? Otomí. ¿Requiere de traductor para la presente audiencia? No. Les pregunto esto porque la audiencia se desarrolla totalmente en idioma español. Si en caso de que requieran que se les traduzca algo, me lo hacen saber para que tomemos las medidas pertinentes. De igual manera le pregunto, señor Armando, ¿presenta alguna discapacidad que le impida tener una correcta comunicación en esta sala? No. Gracias. ¿Defensa ya ha tenido acceso a las constancias que integran la carpeta? Sí, señoría, ya tenemos acceso a todo. Gracias. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría, en términos del numeral 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo que dispone el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se ratifique de legal la detención de de quienes dijeron llamarse Aristides Charres Pérez y Armando Santiago Chávez, bajo el supuesto de flagrancia previsto en el numeral 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su grado de tentativa agravado, cometido en agravio de la menor de iniciales A I G R, menor de 14 años de edad, quien es representada por la C. Yasmín Rangel Bautista, por haber acreditado el parentesco como madre de la menor. Lo anterior en términos de los numerales 14, 103, 163, párrafo primero, en relación con el 164, fracción segunda, todos del Código Penal vigente para el Estado de Hidalgo. Ya que se contó con información que hicieron presumir fundadamente que intervinieron en el hecho que se les imputa, siendo detenidos inmediatamente después, sin haberse interrumpido su búsqueda y localización. La razón que sustenta lo anterior es porque se cuenta con los siguientes datos. Primeramente se cuenta con la entrevista de la menor de iniciales AIGR, quien manifiesta que el día 19 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 8:30 de la noche, cuando iba saliendo de la iglesia ubicada en la comunidad del Taxto, en Orizabita, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, esto en compañía de sus primos de iniciales menores de iniciales FGC del género hombre y FGC del género mujer. Ya se dispuso a acudir a su domicilio, el cual se encuentra ubicado a escasos 30 metros de distancia. Es así que al ir caminando, ella observa que sus primos FGC y hombre y FGC mujer son interceptados por un vehículo, y ella imaginó que estas personas estaban buscando algún domicilio o le estaban preguntando en relación a una persona. Es así como posteriormente escucha que el vehículo arranca, alcanzándola casi al llegar a su domicilio de la menor de iniciales AIGR, mismo que se encuentra ubicado sobre la avenida, sobre la calle principal en la comunidad del Taxto, como referencia
frente al tanque de agua de la misma localidad del Taxto, y le comenzaron a decir los tripulantes de un vehículo. Ella se percató que el vehículo es un vehículo Jetta, y que este vehículo iban a bordo dos personas. El conductor refirió que estaba vestido con vestimenta de color negro, y refirió que en relación a la persona que iba del lado del copiloto, este se encontraba, traía una ropa que era playera color gris claro, que era gordito, que era moreno y que traía poco cabello. Cuando se le acercan a escasos 1 metro de distancia, refiere que le comienza a decir el copiloto que cómo estaba. Ella le contestó que estaba bien, que si ella consideró que por respeto tal vez necesitaban ayuda, les atendió, y ellos le dijeron que se acercara al vehículo. Le dijeron que se subiera al carro, que fueran a dar una vuelta allá arriba, a lo cual ella les contestó que no. Momento en el que el copiloto abre la puerta de su vehículo, y en tanto que el conductor de esta unidad apaga el vehículo, por lo cual ella intenta correr, y en ese momento es alcanzada por el copiloto, que es la persona que llevaba una playera gris claro, gordito, moreno, con poco cabello, quien la sujetó de los brazos. Manifiesta la menor que ella intentaba soltarse, que forcejeaba, pero que esta persona más la apretaba, que como pudo se zafó de los brazos. Al momento que se zafa de los brazos, corre hacia su casa, que ya estaba cerca, y escucha cuando el copiloto le dice al conductor, enciende el carro, vámonos. Posteriormente la menor ingresa hacia su domicilio, toca fuertemente la puerta, se encontraba alterada, le dice que le abran, quien le abre es su hermano menor de edad, y quien le pregunta que qué es lo que pasaba es el papá, y ella le comenta que unas personas que tenían su vehículo estacionado en la parte de afuera, minutos antes la habían querido subir. Derivado de esto, también tiene conocimiento la mamá de la menor, de nombre Yasmín Rangel Bautista. La menor les refiere que de esto se pudieron percatar a quienes ella los conoce como sus primos, de iniciales FGC hombre y FGC mujer. Es así que ella refiere que su papá de nombre Jorge fue a ver a sus primos para ver quiénes eran, mientras su mamá se quedó en la parte de afuera para ver si observaba el vehículo. Al regresar su papá a bordo de una motoneta, se lleva a la mamá para darle del conocimiento al delegado, quien a su vez con posterioridad detuvieron a estas personas. Asimismo, se cuenta con la entrevista realizada a la mamá de la menor, Yasmín Rangel Bautista, quien es coincidente en referir que los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2020 aproximadamente a las 8:35 de la noche. Refiere ella que ella estaba
que ella observó desde su domicilio que un vehículo apagó el motor, que como ellos se dedican a cobrar los recibos de luz, le dio la indicación a su esposo, el señor Jorge, de que cobrara el recibo de luz que probablemente iban a pagar. Cuando de momento ella escucha, estando en el baño, que su hija Reinicia grabación. Encargada de sala, se grabó todo lo manifestado por el agente del Ministerio Público. Me informan del área de los técnicos que se grabó únicamente hasta donde el Ministerio Público refiere el cobro del recibo de luz. Cuando refiere usted que a las 8:35, de acuerdo al testimonio de Jazmín Bautista, sí, 8:35 ella observa un vehículo que apaga su motor y le dan, porque ellas se dedican a hacer el cobro de luz. Hasta ahí nos quedamos. sí, está bien. ¿Me confirma la información, defensa? Sí. Hasta ahí fue donde se quedó. Okay. Continúe. Es así que ella, estando desde el interior de la vivienda, observa que apagaron el vehículo. En ese momento escuchó que desesperadamente tocaron la puerta, escuchó la voz de su hija que estaba tocando y muy alterada. Cuando le abren, que le abrió su menor hijo, llegó su esposo de nombre Jorge y le preguntaron que qué es lo que le pasaba. Ella le responde que le habían dicho que se subiera al carro. Le preguntó que quién era, que si los conocía. Ella le refirió que no, que únicamente ella había observado que primero había hablado con ese vehículo, se había detenido y habían platicado con sus primos de iniciales FGC, tanto del género hombre como de la del género mujer, y que posteriormente lo que hizo su esposo fue ir a dialogar con estas personas, con sus primos de iniciales FGC, quien les comentaron que estas personas eran conocidos de la localidad de Villa de la Paz. Entonces, de esta manera fue que subieron a bordo de la moto y fueron a comentarle al delegado de nombre Antonio Taxo Cruz, quien vive a escasos 3 minutos de donde se encuentran ellos y cerca de donde está la primaria Lázaro Cárdenas. Es así que en el trayecto observan el vehículo que estaba estacionado a un costado de donde está la primaria Lázaro Cárdenas. Incluso vio ahí que estaban estas personas junto con unos jóvenes y que el vehículo es un Jetta de color verde oscuro con placas de Tamaulipas, que allí había un aproximado de 8 personas, hombres. Le contaron la situación al delegado. El delegado de manera inmediata informa a Secretaría de Seguridad Pública Municipal y ya para esto eran aproximadamente las 9 de la noche, refieren. De igual forma prevé el delegado y da aviso a algunos vecinos de la comunidad para que se acercaran a ver la situación que había sucedido. Llegan al lugar donde estaban estas personas e inmediatamente conocen a uno de los que se encontraban ahí, que no es de la comunidad y que lo ubican por el sobrenombre de El Chiquilín, quien en ese momento vestía pantalón de mezclilla azul, zapatos negros. Es coincidente con la menor referida aquí que utilizaba una camisa negra y portaba un chaleco antibalas con una gorra tipo soldado. Y dentro de las características que resulta de interés en esta parte, asimismo refirió que la segunda persona, que tampoco es de la comunidad, él es una persona, lo señaló como una persona gordito,
de tez morena, con cabello corto, y el cual, en lo que también resulta de relevancia, que presentaba una playera o vestía una playera de color gris claro, que ambos eran los dos que se encontraban muy tomados, estaban con aliento a cerveza, que tambaleaban, y que en ese momento el delegado Antonio les comienza a decir que los iban a detener porque minutos antes habían intentado subir a una menor, o que habían molestado a una menor. Entonces es así que uno de ellos, a quien conoce ya como el Chiquilín, insistía en que lo dejaran ir, que porque que él no había molestado a nadie. Sin embargo, el delegado le dijo que sí, que incluso ahí estaba la persona que lo estaba señalando. Al preguntar que quién era esa persona, fue que la testigo, de nombre Yasmín Rangel Bautista, le dice que ella era la mamá de la menor a la cual había molestado. Y dice que, bueno, lo que le refirió esta persona, el Chiquilín, es que le dijo: ella fue la que me molestó a mí primero. Y es un vecino de nombre Javier, que dice: ¿cómo te va a molestar si ni siquiera te conoce? Fue ahí donde el Chiquilín aceptó que sí la había molestado. Incluso una vecina de nombre Verónica grabó en el momento en que estaba sucediendo todo esto, comenzando esta persona de sobrenombre el Chiquilín a pedirle disculpas hacia Yasmín Rangel Bautista. Es así que no llegaban los elementos de seguridad pública municipal, por lo cual se dieron a la tarea. La señora Yasmín marca al 911 solicitando ahora el apoyo de seguridad estatal. Refiere que como no llegaban y esta persona, a quien ella conoce como el Chiquilín, ya se quería ir, volvió a preguntar que si iban a tardar, y ellos les dijeron que lo único que necesitaban era que no daban con el lugar, pero que ya estaban en camino. Entonces en ese momento posteriormente llegaron dos patrullas. Como el Chiquilín estaba inquieto, agarró camino, y el delegado fue y lo detuvo, le dijo que se esperara. Es así que una de las patrullas acude a donde se encontraban, cerca de donde estaba la primaria, a detener a esta persona, y la otra patrulla se quedó frente a la primaria para realizar allí recabar entrevistas respecto de las personas que estaban ahí, y que inmediatamente procedieron a detenerlo. Es así que ella refiere que al momento en que llegan las patrullas, lo primero que hizo fue acercarse con los oficiales de seguridad estatal con la finalidad de decirles qué es lo que había sucedido, y qué es lo que le había dicho su hija y por qué los estaban señalando, y de igual forma qué características le estaban proporcionando. Estos mismos oficiales les dijeron que era necesario que se trasladaran a la agencia del Ministerio Público, por lo cual ella procedió a pasar por su hija una vez que habían sido detenidas estas personas, y acudió a la agencia del Ministerio Público para iniciar su denuncia y o querella por el delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de su menor hija. Esta información fue robustecida por los elementos de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Refieren que acudieron dos patrullas diversas, la HG 145A1, en la cual viajaban el policía
Joel Gibran Gaspar Hernández, al mando Miguel Mendoza Escalante y Alejo Martínez Hernández. Y en otra más viajaban, que es la unidad YHG 233A, viajaban los policías Alberto Trejo Camacho, Amado Jesús Telles Soto y Paola Hernández Valerio. Ellos refieren en su informe policial homologado con número de oficio 212 del 2020, de fecha 19 de marzo de 2020, que tuvieron conocimiento de estos hechos a las 21:48 horas, por lo cual se trasladaron al lugar porque a través de Matra, de un reporte vía Matra del C5I, les informan que habían personas con chalecos blindados en el lugar. Por eso es que acuden las dos unidades. Arriban al lugar y nos proporcionan las coordenadas del lugar a las 23:40 horas. Manifiestan que había un número aproximado de 40 personas, entre hombres y mujeres, y que los mismos estaban señalando a dos personas, los cuales son: el primero, dentro de lo que resulta relevante en esta etapa procesal, que el primero es de tez moreno, cabello corto, con playera color gris, con pantalón negro y tenis tipo Converse. La segunda persona es de tez clara, con vestimenta camiseta color negra y pantalón de mezclilla y botas en color negro. Asimismo, refieren que se entrevistaron con el delegado de la comunidad, Antonio Taxto Cruz, quien le refirió que las dos personas anteriormente mencionadas, primero, que se encontraban en estado de ebriedad, y segundo, que habían intentado subir a la fuerza a un vehículo a una persona menor de edad del género femenino, con iniciales AIGR, de 14 años de edad, y que el vehículo ellos ya lo habían resguardado, o sea, el delegado, y por lo cual ellos únicamente observaron un vehículo de color verde. Es así que también le recabaron entrevista a la señora Yasmín Rangel Bautista, quien realizó el señalamiento a estas dos personas del género masculino, entre otras cosas, por haber intentado subir a la fuerza a su hija. Por lo cual el policía Joel Gibran Gaspar Hernández, siendo las 23:50 horas, detiene al primero, quien refirió llamarse Aristides Charres Pérez, quien expedía aliento etílico, realizándole su correspondiente acta lectura de derechos, negándose a firmar la misma, e informándole que sería puesto a disposición de la autoridad competente. Y el policía Alberto Trejo Camacho, siendo las 23:55 horas, detiene a quien dijo llamarse Armando Santiago Chávez, también realizándole su acta lectura de derechos, el cual también expedía fuerte olor a bebidas alcohólicas, y el cual sí firmó su acta lectura de derechos. A las 23:55 horas, el policía Joel Gibran, que detuvo a Aristides Charres Pérez, aseguró un chaleco balístico de color negro que portaba Aristides Charres Pérez, con domicilio en la localidad Villa de la Paz. Asimismo, se recabaron entrevistas
tanto de dentro del IPH, en el área de detenciones, aparece dentro de lo que resulta de interés, aparece la descripción de la vestimenta de Arístides Charres Pérez, que es una persona que vestía la camiseta color negra, tal como la describió la menor en su primera entrevista, y aunado al chaleco balístico en color negro que le fue asegurado. Asimismo, en el área de detenciones, la descripción de la persona detenida, Armando Santiago Charres, refiere que es una persona morena, cabello corto y que viste con playera color gris, tal como también lo refirió la menor víctima del delito. Asimismo, obra entrevista dentro del informe policial homologado por parte del señor Jorge Granjeno Nopal, quien, dentro de lo que resulta de interés en esta etapa, informó que unas personas habían agarrado a su menor hija, que entonces llamó a la gente para que se pudiera detener a las personas mismas que se encontraron en la escuela para su resguardo y entregarlos a la policía. Asimismo, que su hija tocó la puerta de su casa, que al tocar la puerta de su casa estaba espantada, y que a él le comentó que la intentaron subir a un carro verde, por lo cual él investigó con sus primos y vieron cuando pasó el carro, les dijeron que las personas que iban a bordo de ese vehículo eran de Villa de la Paz, por lo cual él dio aviso al delegado y luego dio aviso a los vecinos para detenerlos, encontrando el vehículo sobre la escuela primaria, que llamó a Seguridad Pública Municipal pero que no llegó, y por lo cual pidieron ayuda a Seguridad Estatal, quienes fueron las personas que lo detuvieron, o los elementos de Seguridad Pública que los detuvieron. Con estos datos, en cumplimiento estricto al marco constitucional que regula la figura de que cualquier persona puede tener al indiciado en el momento que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, es de que se cumplen con las razones de la detención, ya que se ha acreditado con estos datos de prueba que, derivado de las manifestaciones realizadas tanto por la víctima directa como indirecta, así como derivado del informe policial homologado, es de que se deriva que Arístides Charres Pérez y Armando Santiago Chávez participaron en la comisión de los hechos que la ley señala como el de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa agravada, y que su forma de intervención es la de coautores. Esto en términos del numeral 16, fracción segunda del Código Penal vigente para el Estado, esto a título de dolo, de conformidad al artículo 13, párrafo segundo del Código Penal vigente para el Estado de Hidalgo. Asimismo, Arístides y Armando fueron puestos a disposición a las 4:30 horas del día 19 de marzo del año 2020 y fueron a su vez puestas a disposición de este órgano jurisdiccional a las 23:07 horas del día 21 de marzo de 2020, respetándose en todo momento los plazos de retención. Y en cuanto a los requisitos de procedibilidad
Si bien es cierto, el tipo penal no establece algún anunciamiento en cuanto a que el delito tenga que establecerse alguna querella, es decir, es de oficio. Lo cierto es que se cuenta también con la denuncia o querella emitida por Yasmín Rafael Bautista, quien ha acreditado el parentesco con la copia certificada del acta de nacimiento como madre de la víctima menor de iniciales AIGR de 14 años de edad. Por lo tanto, reitero, se ratifique de legal la detención de Aristides Charres Pérez y Armando Santiago Chávez. ¿Sería cuánto, señoría? Solamente me hace una precisión, agente del Ministerio Público. Me refiere que los hechos sucedieron a las 8:30 horas de la noche Así es, del día 19 de marzo. así es. Y me refiere que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público a las 4:30 horas del día 19 de marzo. Sí, señoría. Perdón. Del 20 de marzo, perdón. A las 4:30 horas del día 20 de marzo 2020. $4:30 de la madrugada. Gracias. Representante coadyuvante. Sí, su señoría, en el mismo sentido que la representación social, solo reiterar la petición de que se ratifique de legal la retención de los señores Aristides Charres Pérez y Armando Santiago Chávez. Es cuanto, su señoría. Gracias. Defensa. Sí, señoría, a manera de poder hacer manifestación respecto de lo expresado por el Ministerio Público en términos del 44, solicito este órgano jurisdiccional me permita el apoyo para efecto de lectura de documentos únicamente para tener una mayor agilidad, exactitud y autenticidad del contenido de la misma. Adelante. Señoría, en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional, en este momento solicito a este órgano jurisdiccional decrete de legal la detención que el Ministerio Público previamente ha solicitado en contra de mis hoy defendidos Aristides Charres Pérez y Armando Santiago Chávez, toda vez que no se satisfacen las exigencias que establece tanto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el supuesto de flagrancia que hace referencia a la representación social fundándose en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, de la ley adjetiva penal vigente, al no configurarse, a criterio de esta defensa, los supuestos de flagrancia o bien caso urgente contemplados en los numerales a que ha hecho referencia la representación social y que sirven de fundamento para la ilegal solicitud que pretende hacer valer la representación social. He de manifestarle, señoría, que en relación a los datos de prueba que ha hecho referencia el Ministerio Público con los cuales funda su petición, hay que hacer algunas precisiones importantes. De entrada, he de manifestarle, como usted pudo haberse dado cuenta, que el Ministerio Público omitió y después corrigió respecto de la hora entre la detención y la puesta a disposición, que los hechos realmente suceden, como bien lo dijo el Ministerio Público, el 19 de marzo del 2020 en la comunidad de Taxto, en Orizabita, en Ixmiquilpan, y que los hechos, tal y como se desprende de la declaración en un primer momento de la madre de la menor de identidad reservada y con iniciales AIGR, Yasmín Rangel Bautista, estos suceden aproximadamente a las 8:35 de la noche. Y tomo como referencia la declaración que la misma madre de la menor realizó ante el Ministerio Público el día 20 de marzo de 2020 a la 1:06 y en la cual manifiesta, entre otras cosas, que sí, que estaba en su casa y que su hija, que escuchó que golpearon la puerta y que entró su hija, menciona que estaba a punto de meterse a bañar, miró hacia la calle y se da cuenta que se paró un carro en la carretera a la altura de la entrada de su domicilio y el cual se ubica frente al tanque de agua y pensó que probablemente, y se lo comenta a su esposo Jorge Granjeno Nopal, se iba a pagar el recibo de la luz y posteriormente escucha que
su hija de iniciales AIGR de 14 años gritó con desesperación que le abrieran la puerta. Inmediatamente sale del baño y ve que su hija entra muy alterada diciendo que que había un carro en la entrada y que le dijeron que se subiera al carro. Cabe mencionar que en esta primera declaración, señoría, en voz de la madre de la menor, jamás se menciona que la intentaron agarrar. Hablo de la menor. Después, con posterioridad, tal como lo dijo el Ministerio Público en relación a la declaración a la que estamos haciendo referencia, hablaron con la menor, porque ésta entró muy alterada, diciendo que había un carro en la entrada, y lo que ya le mencionaba, y que se había parado también con sus primos, FGC, ambos iniciales FGC, de 17 años y 14 años respectivamente, pero no supo de qué hablaron, por lo que le dijo a su esposo Jorge que fuera a casa de sus sobrinos, y su esposo salió y fue a la casa, y no tardó, dice la madre de la menor, ni 5 minutos, y que ella estaba a orillas de la carretera observando que el carro iba hacia el centro del pueblo. Dentro de esta misma declaración, la misma dentro de esta misma declaración, la madre de la menor manifiesta que se van a bordo de una motocicleta itálica color azul con rumbo a casa del delegado, quien vive a 3 minutos de la casa de ellos, y cuando iban pasando hacia la casa, pasamos por la primaria, dice ella, Lázaro Cárdenas, y ahí estaba el carro que había querido llevarse a mi hija. Es decir, hasta ese momento no había una imputación directa, es decir, la menor jamás hizo referencia a personas específicas, ni a vehículos específicos. Es la mamá la que después corrobora cuando pasa frente a la escuela primaria Lázaro Cárdenas que ahí estaba un carro Jetta color verde oscuro, así lo dice ella, pero a un lado de él había un aproximado de 8 personas. Sin embargo, y lo dice la misma mamá de la menor en su declaración, no nos detuvimos y continuamos rumbo a la casa del delegado, a quien una vez que vimos le contamos la situación. Esto tiene especial referencia porque el Ministerio Público manifestó hace un momento que en virtud de las declaraciones de la madre de la menor, esta nunca perdió de vista a el vehículo a que hace referencia. Sin embargo, la misma declaración de la madre de la menor establece que sí lo pierden de vista, tan es así que pasan al lado y se siguen de manera continua hacia el domicilio del delegado. La pregunta entonces